Bueno, vamos a arrancar con la unidad, seguimos con la unidad 4 de matemática. Vamos a ver qué es la circunferencia, cómo son sus ecuaciones canónicas y general, y cómo podemos definir un punto con respecto a la circunferencia y una recta con respecto a la circunferencia. Bien, por definición, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano XY que equidistan de un punto llamado centro. La distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Todos los puntos que van a conformar a la circunferencia van a equidistar a un punto llamado centro. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de este punto al centro o de este punto al centro o de cualquier punto de la circunferencia va a ser la misma y esa distancia la vamos a llamar radio. Podemos encontrar dos tipos de circunferencia. La circunferencia centrada, que tiene la particularidad de que ese centro se va a encontrar en el origen de coordenadas 0, 0 y el radio es esta distancia r que nosotros tenemos marcada y el diámetro es 2 veces r. ¿Qué quiere decir? Va a pasar por el punto P, va a llegar al centro y como es 2 veces, voy a seguir hasta el punto opuesto a este punto P. Esa distancia es el diámetro. Bien. ¿Cuál es la ecuación canónica de la circunferencia centrada? La que tenemos acá, que se cumple por Pitágoras, como dice esta diapositiva. ¿Y qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un punto P de la circunferencia que tiene coordenadas X e Y, el centro es 0, 0, la distancia del centro al punto es R, si proyectamos la coordenada en X, sería desde este punto hasta este punto, y si proyectamos la coordenada en Y, sería desde este punto hasta P, ¿sí? Y se nos formaría un triángulo rectángulo. Entonces, con catetos x e y hipotenusa igual a r. Por Pitágoras, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es lo mismo que tenemos acá, nada más que el cateto 1 va a ser la coordenada en x, el cateto 2 va a ser la coordenada en y la hipotenusa va a ser r. Entonces, esto que tenemos acá es la ecuación canónica de una circunferencia que está centrada, con origen en 0, 0. Pero ¿qué pasa cuando la circunferencia no está centrada? Es decir, que tiene un centro en un punto distinto al origen de coordenadas. Nosotros en este caso ponemos que va a tener centro en coordenadas h y k. H es un número particular del eje X y K es un número particular del eje Y. Puede ser cualquier número real, ¿sí? Entonces, ahora nuestra circunferencia, si lo ven, se corrió desde el eje de coordenadas, va a tener un radio R, y si nosotros descomponemos tomamos un punto de la circunferencia y calculamos su coordenada en X y su coordenada en Y, ¿sí? Tenemos, si bajamos al eje de las abscisas, tenemos esta distancia desde el origen hasta este punto que se va a llamar X, ¿sí? Si la descomponemos en Y, vamos a tener la distancia desde el origen hasta este punto que se va a llamar Y, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros formamos el triángulo rectángulo, nos quedaría este triangulito que tenemos acá, con esta distancia x' que va a ser del centro hasta este punto, eso se va a llamar x', y esta distancia desde este punto hasta P, que se va a llamar y', con radio r, ¿sí? Entonces, si volvemos a aplicar Pitágoras, nos quedaría x' al cuadrado más y' al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Pero qué pasa con x' e y'? Bueno, x' va a ser x menos h, es decir,
desde acá hasta acá menos desde acá hasta acá. Sería x todo esto menos h, que es todo esto, y por lo tanto nos queda desde acá hasta acá. Lo mismo va a pasar con y. ¿Qué pasa con y'? Y' va a ser y, que es desde este punto hasta ese punto, menos k, que es desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, nos queda esta distancia de acá, que es la misma que esta distancia de acá. Entonces, en vez de poner x' e y', en la ecuación de Pitágoras vamos a poner x menos h, y menos k. Y por lo tanto, nos quedaría esta expresión. Entonces, podemos decir que es una circunferencia no centrada porque tiene coordenadas del centro h, k y radio r. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la ecuación de la circunferencia no centrada. Bien. Voy a volver un segundo y les voy a explicar. Si el centro es 0, 0, entonces h vale 0 y k vale 0. Por lo tanto, si se suprime este término y se suprime este término, me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Bien, ¿qué es el punto medio de un segmento? Las coordenadas del punto medio de un segmento P1, P2 son los promedios matemáticos de las abscisas y las ordenadas de los extremos del segmento P1 y P2. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos este punto P2 con coordenadas x2 y 2. Y a la vez, si pasamos por el centro de la circunferencia y nos dirigimos al punto opuesto, tenemos este punto P1 que tiene coordenadas x1 y 1. ¿Cómo podemos sacar el punto medio? Es decir, el centro, ¿sí? El punto medio entre estos dos extremos va a ser el centro de la circunferencia. Entonces, el punto medio va a ser x2 más x1 dividido 2, nos va a dar la mitad, ¿sí? Y en el eje de ordenadas nos va a dar y1 más y2 dividido 2, nos va a dar la mitad de estas dos distancias, ¿sí? Entonces el punto medio va a tener coordenadas x1 más x2 dividido 2 y 1 más y2 dividido 2. Y esto nos va a servir para encontrar el centro de la circunferencia y así encontrar, por ejemplo, también nos puede servir el radio. Entonces, si tenemos el centro y el radio, podemos descubrir la ecuación canónica de la circunferencia de la que estamos hablando. Bien. Vamos a lo que sería la ecuación general de la circunferencia. Ya vimos la ecuación canónica. Ahora vamos a ver otro tipo de expresión para la circunferencia que se llama ecuación general. ¿En qué consiste la ecuación general? Si nosotros tenemos la ecuación canónica, consiste en descomponer esa función y igualarla a cero. Entonces, veamos un ejemplo. Nosotros tenemos esta circunferencia expresada en forma canónica. Ya vemos que es una circunferencia no centrada porque tiene centro 3 en x, 1 en y. Y radio, como esto es r al cuadrado, quiere decir que el radio es igual a 2. ¿Sí? Entonces tenemos el centro y el radio. Ya podríamos graficarla. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer? Como acá tenemos cuadrado un binomio y acá tenemos otro cuadrado un binomio, vamos a descomponer esto que tenemos acá y lo vamos a hacer un trinomio de cuadrado perfecto para los dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo era el cuadrado un binomio? Era el primero al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. Para ahí hacemos lo mismo, el primero al cuadrado y al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, sería más 2 veces y por menos 1, más el segundo al cuadrado, igualado a 4. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, x cuadrado nos queda x cuadrado, más 2 por x por menos 3 nos queda menos 6x, menos 3 al cuadrado es más 9, más y al cuadrado menos 2y más 1 igual a 4. Bien,
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar los términos al cuadrado por un lado, los términos lineales por otro y el término independiente por otro lado y la vamos a igualar a 0. Entonces, este x al cuadrado lo puse sumando, solamente estoy reordenando los términos. Este x al cuadrado lo puse sumando con este y al cuadrado. Son los únicos términos que están elevados al cuadrado. Luego siguen los términos lineales, es decir, menos 6x menos 2y. Y después los términos que no tienen variables, ni x ni y, los voy a agrupar en un solo lado. Vale tanto para el 9 como el 1, y como el 4 está del otro lado, lo tengo que pasar restando al primer miembro y ahí ya lo igualo a 0. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? No podemos juntar nada más, solamente los términos independientes. Entonces nos quedaría x cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 2y más 6 igual a 0. Esta es la ecuación general de la circunferencia. ¿Sí? Fíjense que tenemos la variable x elevada al cuadrado y su coeficiente que acompaña a esta variable es igual a 1. La variable y elevada al cuadrado con su coeficiente que lo acompaña igual a 1 también. Luego tenemos un término lineal para la variable x, un término lineal para la variable y un término independiente. Y eso igualado a 0. Entonces, podemos decir que la ecuación general para cualquier circunferencia va a ser igual a la variable x al cuadrado por un coeficiente a, que ya vamos a ver que es igual a 1, la variable y elevada al cuadrado por un coeficiente b, que también va a ser igual a 1, más la variable x, o sea, el término lineal de x, más d, que es otro coeficiente, más la variable y elevado a la 1, es decir, el término lineal, multiplicada por un coeficiente e, más el término independiente que le vamos a llamar f. Todo eso igualado a 0. Bien, esta es la forma general de cualquier ecuación de una circunferencia no centrada. ¿Por qué no centrada? Porque si es no centrada, los coeficientes de e van a ser distintos de 0. Si es centrada, estos coeficientes se van a anular y nos va a quedar el x al cuadrado más el y al cuadrado y esto va a ser igual al radio. Entonces, ¿qué particularidad tiene que tener la circunferencia? Que a sea igual a 1, que b sea igual a 1, es decir, los términos que acompañan a las variables al cuadrado. Que d sea igual a menos 2h, y ya vamos a ver de dónde sale esto. Es decir, que d, el coeficiente que acompaña a la variable x, sea igual a menos 2 veces la coordenada del centro. Acuérdense que h era la coordenada en x del centro de la circunferencia. E va a ser igual a menos 2 veces la coordenada en y del centro de la circunferencia y por lo tanto E es el término que acompaña a la variable y elevado a la 1. Y f va a ser igual al coeficiente, a la componente x del centro de la circunferencia elevado al cuadrado, más la componente y del centro de la circunferencia elevado al cuadrado, menos el radio al cuadrado. ¿Ya? ¿Y de dónde salen estas cosas? Bueno, si yo supongo que tengo una circunferencia no centrada con centro HK y radio R, tengo la ecuación canónica de esa circunferencia no centrada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo distribuyo este cuadrado y hago tengo cuadrado de binomio, hago el trinomio y ¿qué me queda? Sería el primero al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, más 2 veces x por menos h, más el segundo al cuadrado, es decir, menos h al cuadrado. Eso tengo el primer trinomio. Ahora vamos con este binomio para descomponerlo en el trinomio. Nos queda y al cuadrado más 2 veces y por menos k más menos k al cuadrado. Y eso tiene que ser igual al r al cuadrado.
Bien, entonces, sacando un poco estos paréntesis, nos queda x al cuadrado, x al cuadrado. Este 2 con este menos h los voy a juntar porque son coeficientes, ¿sí? Recuerden que para mi circunferencia el centro va a ser 1, no va a cambiar ni h ni k, por lo tanto h y k van a ser unas constantes. Entonces, esta constante la voy a unir con esta constante y esta variable x va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, más 2 por menos h me queda menos 2h por x. Menos h al cuadrado me queda h al cuadrado, que también esto es una constante. Más y al cuadrado, 1 exactamente lo mismo. Este 2 con este menos k, menos 2k por i. Y este menos k al cuadrado me queda más k al cuadrado, igualado al r al cuadrado. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el ejemplo. Voy a agrupar los términos cuadráticos por un lado, que son estos que remarqué en amarillo, los términos lineales por otro lado, que son los que remarqué en negro, y los términos constantes o variables, términos independientes, con este marrón, ¿sí? Entonces, los términos cuadráticos, ¿qué son? X al cuadrado más y al cuadrado. Los términos lineales son menos 2h por x menos 2k por y. Y los términos independientes son h al cuadrado más k al cuadrado y este r al cuadrado que estaba en el segundo miembro lo paso al primer miembro restando. Y ahí la igualo a 0. Entonces, si ven, es lo mismo que tenía anteriormente, pero ¿qué pasa? Si ven, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado es igual a 1, que es esa a que nosotros teníamos. El coeficiente que acompaña a la y al cuadrado se llama b y es igual a 1 también. Ahora, menos 2 por h es el coeficiente que nosotros llamamos d, ¿sí? Por eso el término que acompaña a la variable x va a ser menos 2 veces la coordenada en x del centro de la circunferencia. Menos 2k va a ser igual a lo que nosotros llamamos e, ¿sí? Que va a ser menos 2 veces la coordenada en y del centro de la circunferencia. Y este término, que era h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado, es lo que nosotros llamamos f, ¿sí? Es otro coeficiente que llamamos f, igualado a 0. Por lo tanto, esto que tenemos acá es lo mismo, o expresado de otra forma, que esto que tenemos acá. A por x al cuadrado más b por y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Entonces, esta es lo que se conoce como la ecuación general de una circunferencia no centrada. ¿Por qué no centrada? Si nosotros tenemos que h y k es igual a 0, o sea, tenemos una circunferencia centrada, entonces d es igual a 0 y e es igual a 0. Si nosotros reemplazamos acá 0 por x más 0 por y, ¿sí? Estos dos términos se anularían y nos quedarían a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más f. Pero f, ¿qué va a pasar? Este término se hace 0 y este término se hace 0 si es centrada, perdón. Entonces nos queda que f va a ser igual a menos r al cuadrado, ¿sí? Bien. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya vimos cómo de la canónica pasar a la forma general, descomponiendo los cuadrados de binomios, transformándolos en trinomios y reagrupando un poco para obtener la forma general como les expliqué recién. Pero ¿qué pasa si nos dan la forma general y quieren que las transformemos a la forma canónica? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos esta ecuación de una circunferencia. ¿Pero qué se tenía que cumplir? Que a y b tenían que ser iguales a 1. Bien, y acá tenemos que a y b son iguales a 2. Bueno, ¿qué tienen que hacer acá? Primero no se tienen que asustar, porque por más de que no sean iguales a 1, si ustedes tienen dos coeficientes distintos de 1, pero que son iguales, es decir, que acá tengo un 2 y acá tengo un 2, entonces lo puedo resolver y puedo decir que es una circunferencia.
Si no tienen términos iguales, es decir, si por ejemplo acá tienen un 2 y acá tienen un 3, no es una circunferencia, ¿sí? Se tiene que cumplir que por lo menos estos dos coeficientes sean iguales. ¿Para qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, no tengo coeficientes iguales a 1, pero si yo divido a todo este miembro y a todo este miembro por 2, se me simplificaría este 2 con el 2 del divisor y me quedaría, y este 2 con el 2 del divisor, y ahí sí me quedan coeficientes A y B iguales a 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el primer paso. Bueno, este método se llama que vamos a llegar a la forma general, de la forma general a la canónica por completamiento de cuadrados. Vamos a completar cuadrados y vamos a llegar a la canónica. Es decir, vamos a hacer el paso reverso a lo que hicimos recién. Recién descompusimos los cuadrados y ahora los vamos a formar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reagrupar las x por un lado, es decir, este coeficiente con este coeficiente, y las y por otro lado, este término con este término y este término con este término. Y el término independiente lo vamos a dejar al costadito, ¿sí? Identifique con azul las variables x, o los términos que tienen las variables x, y con rojo los términos que tienen la variable y. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo necesito que esos coeficientes, antes de empezar a hacer cualquier cosa, necesito que el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado y el coeficiente que acompaña a la y al cuadrado sean iguales a 1. Entonces voy a dividir todo esto y todo esto por 2. Entonces, vamos a dividir todo esto por 2. Y como divido en el miembro izquierdo, voy a también a dividir en el miembro derecho para que se cumpla la igualdad, ¿sí? Ojo con eso. Acuérdense, lo que haga de un lado lo tengo que hacer del otro. Entonces, 2x al cuadrado dividido 2 me queda x al cuadrado. Menos 8x dividido 2 me queda menos 4x. Más 2y al cuadrado dividido 2 me queda y al cuadrado. Más 5y dividido 2, 5 medios de y, y menos 80 dividido 2 me queda menos 40, y 0 dividido 2 me queda 0, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si ustedes se fijan, recuerden, esto era el cuadrado de un binomio. Tenemos estas dos partes, y yo quiero volver a esta parte que tengo acá. O tengo estas dos partes y se están restando y yo quiero volver a estas dos partes que tengo acá. ¿Y por qué digo que tengo estas dos partes? Fíjense lo que tenemos. Tenemos el primer término al cuadrado. Si se fijan acá tenemos x al cuadrado. Y tenemos más o menos, dependiendo del caso que tengamos, 2 veces el primer término por un segundo término, que no sabemos cuál es. Si se fijan, es este término, ¿sí? Bien, entonces, y para la y tenemos lo mismo. El primer término sería este y el cuadrado, y el segundo término del trinomio sería esto que tenemos acá, 5 medios de y. Entonces, voy a trabajar con este segundo miembro para encontrar b, ¿sí? Tanto para las x como para las y. Es decir, para encontrar la b de acá, ¿sí? Entonces, yo sé que este es el tercer término del trinomio cuadrado perfecto. Y a la vez, el trinomio del cuadrado perfecto es 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Entonces digo, bueno, menos 4x va a ser igual a 2 veces el primero, que nosotros ya sabemos que es x, por el segundo, que nosotros lo vamos a llamar b, ¿sí? Entonces, se simplifica esta x con esta x y pasa dividiendo este 2, me queda menos 4 dividido 2 igual a b. Por lo tanto, b es igual a menos 2. Ya encontramos a y b, ¿sí? Tenemos a, x, b, menos 2. Entonces, ya con esos dos podemos, de esta parte, vamos a pasar a esta parte reagrupándolo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con y. Si este es el segundo término
del trinomio para las y, nos va a quedar que 5 medios de y va a ser igual a 2 veces el primero, que es y, por el segundo, que se va a llamar b. Esta y se simplifica con esta y este 2 pasa dividiendo para el otro lado. Como teníamos 5 medios, este 2 se va a multiplicar con este 2 y nos va a quedar 5 cuartos. Ese va a ser nuestro segundo b, o sea, nuestro segundo término para el segundo cuadrado de binomio, ¿sí? Bien, ya que sabemos a y b, en este caso, para las x, a es x y b es menos 2, y para la y, a es y b es 5 cuartos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, si ustedes se fijan, perdón, he puesto medio mal el orden de las ecuaciones. Nosotros teníamos esto, ¿sí? A nosotros nos quedó esto, de lo último que hicimos. Bueno, esto yo voy a expresarlo como cuadrado de binomio. Y como trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el primero al cuadrado, x, más 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que era menos 2, ¿recuerdan? Pero me faltaba el otro término, entonces agrego más el segundo, que era menos 2 al cuadrado. Pero si ustedes se fijan, yo agregué, me inventé sumarle este número, menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, si yo le agrego este término que me lo inventé yo para poder, con estos tres términos, formar el cuadrado de un binomio, ¿qué pasa? Yo agregué este término, pero ese término no estaba en la ecuación. Entonces, para que se cumpla la igualdad, yo tengo que, si acá sumé, restar exactamente el mismo número que me inventé, ¿sí? Es decir, que si yo agregué este más menos 2 al cuadrado, tengo que agregarle a la ecuación, para que se siga manteniendo la igualdad, este menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y va a pasar exactamente lo mismo para las y, que es estas rojas que yo tengo acá. Si ustedes se fijan, tenemos el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que es este término de acá, que es lo mismo que teníamos acá, ¿sí? Y este término de acá es lo mismo que teníamos acá, ¿sí? Nada más que lo descompuse. Más el segundo al cuadrado, es decir, este 5 cuartos al cuadrado. Pero si yo agrego este término, sumando, voy a agregar el mismo término restando para que se siga manteniendo la igualdad. Entonces, si pongo más 5 cuartos al cuadrado, debo poner menos 5 cuartos al cuadrado para que se siga manteniendo la igualdad. Si no hacen este paso, no les va a salir la ecuación, ¿sí? Así que recuerden, si agregan algo sumando o restando, agregan otro término exactamente igual, restando o sumando, dependiendo de lo que ustedes pongan. Y recuerden que a mí me había quedado este menos 40, ¿sí? Que era el resultado de dividir menos 80 dividido 2, igualado a 0. Bueno, y dicen ustedes, bueno, ¿para qué hicimos esto? Bueno, este menos 2 menos 2 al cuadrado me queda menos 4. Y este menos 5 cuartos al cuadrado me queda menos 25 sobre 16. Bien, si ustedes se fijan, esto azul que se formó acá es lo que dijimos que es el cuadrado de un binomio. Ah, bueno, antes de hacer eso, ¿vieron estos paréntesis negros? Bueno, como todo se está sumando y restando, ahora voy a agrupar solamente esto y este término lo voy a mandar a sumarse con los demás términos independientes. Es decir, este menos 4 lo voy a sacar del paréntesis y me va a quedar solamente esto, x al cuadrado menos 4x más menos 2 al cuadrado. Y lo mismo voy a hacer con los términos rojos. Este menos 25 sobre 16 lo voy a sacar del paréntesis, nada más. Bien, entonces si se fijan acá en el paréntesis azul tenemos el cuadrado de un binomio de x menos 2 al cuadrado. Esto que tenemos acá es exactamente esto, ¿sí? Nada más que acá teníamos el trinomio y acá lo reemplazamos por el binomio, ¿sí? Más
esto que tenemos acá es lo mismo que este trinomio, es lo mismo que este binomio, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos términos que están en negro? Los reagrupé a todos en una sola cosa, me quedó menos 25 sobre 16, menos 4, menos 40, y eso eso me va a quedar igual, si lo ponen en la calculadora, a 729 sobre 16, negativo. Y lo paso para el otro lado, positivo me queda. Por lo tanto, si ustedes se fijan, de la general llegamos a la canónica. ¿Y por qué? Porque me quedó este término al cuadrado más este término al cuadrado igual a esto, ¿sí? Y si ustedes se fijan, esta expresión es lo mismo que la expresión canónica de una circunferencia no centrada con centro H, K y radio R. Entonces, esto que tenemos acá, este menos 2, es igual a menos H, esto que tenemos acá, ¿sí? Por lo tanto, el centro, la coordenada en X del centro de la circunferencia va a ser igual a 2, positivo, ¿sí? Recuerden que estos menos siempre cambian los signos del centro. Por lo tanto, si hay acá un menos, entonces el centro de la circunferencia en X, la coordenada en X es 2, positivo, que es esto que tenemos acá. La coordenada en Y del centro de la circunferencia es esto que tenemos acá, menos 5 cuartos. Recuerden que cambiaba el signo. 5 cuartos. Entonces ya tenemos el centro de la circunferencia en las coordenadas X e Y. ¿Y el radio qué pasaba? Bueno, esto que tenemos acá es igual, estos 729 sobre 16, va a ser igual a ¿qué? Al R al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que sacar la raíz para encontrar el R. Si saco la raíz de 729 sobre 16, eso va a ser igual a 27 sobre 4. Entonces, de la ecuación general que teníamos anteriormente, yo pude, por completamiento de cuadrados, obtener la ecuación canónica de esa circunferencia. Y con la ecuación canónica yo directamente puedo determinar el centro y el radio, ¿sí? Que es esto que les expresamos acá, esto mismo, nada más que el radio, esto es el radio al cuadrado, y para ver cuánto valía el radio, pusimos directamente la raíz de eso elevado al cuadrado, que es esto mismo que tenemos acá arriba. Bien, hay otra forma mucho más sencilla de realizar, en vez de ser completamiento de cuadrados, hay otra forma para pasar de la general a la canónica. Yo les sugiero que también comprendan y aprendan la forma de completamiento de cuadrado, porque si bien ahora es mucho más fácil resolverla por esta forma que les voy a enseñar yo, en primer año sí o sí tienen que saber hacer este procedimiento de completamiento de cuadrados, sí o sí. Entonces les sugiero que empiecen a hacerla de las dos formas, ¿sí? Si les dan una ecuación general, traten de resolverla de la forma por completamiento de cuadrados, y por la forma que les voy a enseñar ahora. Tenemos la misma ecuación, el mismo ejemplo que teníamos recién. Como tenemos el coeficiente que acompaña a los términos al cuadrado, a las variables al cuadrado, distinto de 1, igual a 2, entonces vamos a dividir todo este término por 2 y todo este miembro izquierdo por 2 y todo este miembro derecho por 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo mismo que teníamos recién, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 5 medios de y menos 40 igual a 0. Bien, yo sé que a era igual a 1, si ustedes recuerdan. Esperen, voy a poner todos los, porque si no, no lo voy a poder explicar. Si ustedes recuerdan, esto que tenemos acá es la ecuación general, que era lo mismo que teníamos acá, donde A y B ya son iguales a 1. Ahora, D, ¿sí? Que es este término, menos 4, va a ser igual también a menos 2H. Y E, que es este término, 5 medios, va a ser igual a menos 2K.
Y f va a ser igual, acá vamos a ver qué es, que es este término que tenemos acá, menos 40, también es igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a encontrar el centro de la circunferencia. Entonces, si yo sé que d es menos 2h, pero a la vez en esta ecuación el término que acompaña a la x también es menos 4, entonces d es menos 4. Y ese menos 4 lo voy a igualar a menos 2h. Por lo tanto, si paso este menos 2 dividiendo para el otro lado, encuentro h, es decir, la coordenada en x del centro de la circunferencia. En este caso, h es igual a 2, como nos dio recién. E, en esta ecuación, el término que acompaña a la variable lineal y es 5 medios, pero también es igual a menos 2k. Entonces, si igualo 5 medios igual a menos 2k, despejo este menos 2 hacia el otro miembro y me queda menos 5 cuartos igual acá. Es decir, que ya encontré la coordenada en y del centro de la circunferencia. Ya tengo la coordenada en x, la coordenada en y, entonces puedo armar el radio. El radio es, el centro. El centro es 2 en x menos 5 cuartos en y. ¿Sí? Bueno, ya tengo el centro. Ahora, ¿qué tengo que encontrar? El radio. ¿Cómo encuentro el radio? Con f. Yo sé que f es menos 40, pero a la vez también es h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Como ya encontré h, que es 2, y como ya encontré k, que es menos 5 cuartos, reemplazo todo en esta ecuación. F menos 40 igual a 2 al cuadrado más menos 5 cuartos al cuadrado menos r al cuadrado. Solo tengo que despejar la variable la variable r. Entonces, ¿qué voy a hacer? Paso este menos r para el otro lado, me queda r al cuadrado, y este menos 40 para el otro lado. Con esto aplico raíz y me queda que r es igual a 27 cuartos. Entonces, ya tengo el centro, hk, y el radio. Entonces, si recuerdan la ecuación de la circunferencia, la ecuación canónica de la circunferencia no centrada era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al r al cuadrado. Y entonces reemplazo h en esta ecuación, me queda x menos 2 al cuadrado más la segunda ecuación, y menos k, y como es y menos 5 cuartos, me queda más 5 cuartos, elevado todo al cuadrado, más el radio, que es 27 cuartos al cuadrado. Esta es la ecuación canónica de la circunferencia no centrada con centro 2 menos 5 cuartos y radio 27 cuartos. Bien, ya sabiendo esto, vamos a ver la posición relativa de un punto respecto a una circunferencia. Bien, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener dentro del plano XY un punto P que puede pertenecer a la circunferencia, ser exterior a la circunferencia, es decir, que no toca ningún punto de la circunferencia y está fuera de ella, o interior, que no toca ningún punto de la circunferencia, pero está dentro de ella, ¿sí? Bien, ¿cómo hago para saber? Me dan un punto y me van a decir qué pasa con ese punto con respecto a la circunferencia, si es perteneciente, si es exterior o si es interior. ¿Cómo hago para saber eso? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a conocer el centro y el radio de la circunferencia y voy a sacar la distancia de este punto P al centro. Si la distancia de ese punto P al centro es igual al radio, quiere decir que ese punto P pertenece a la circunferencia. Por la definición es el lugar de todos los puntos, es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan a otro punto llamado centro. Y esa distancia va a ser igual al radio. Entonces, si esa distancia del centro a P es igual al radio, quiere decir que ese punto pertenece a la circunferencia. Ahora, si esa distancia es mayor a la distancia de otro punto al centro, es decir, es mayor al radio, entonces ese punto es exterior a la circunferencia.
que es el segundo caso que tenemos acá. Ahora, si la distancia, acá tengo que corregirlo, es si esa distancia es menor, ¿sí?, al radio, entonces es un punto interior a la circunferencia. Bien. Entonces, vamos a un ejemplo. La ecuación de la circunferencia nos van a dar una circunferencia y un punto, y tenemos que ver si este punto pertenece o es exterior o es interior a la circunferencia. Y la circunferencia es esta que tenemos acá, donde tenemos la expresión canónica y podemos ver que es una circunferencia no centrada, con coordenadas del centro 4 en X, 2 en Y, y con radio igual a 4. Recuerden que esto es el radio al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos el centro, 4, 2, y el radio, 4. Entonces ahora vamos a sacar la distancia entre este punto que nos dan y el centro, que ya tenemos sus coordenadas. Para eso utilizamos la ecuación de distancia entre puntos de la unidad 1. Que nos dice que la distancia entre el punto P y C va a ser igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. En este caso, nuestro x1 y 1 es el punto del centro de la circunferencia y el punto x2 y 2 es este punto que nosotros nos están presentando, el punto 4, 8. Reemplazamos, en x tenemos 4 menos 4 al cuadrado más en y 8 menos 2 al cuadrado. Todo eso, la raíz de todo eso que tenemos, y 4 menos 4 es 0, este término se va, 6 al cuadrado sería 36, la raíz de 36 es 6. Por lo que si comparamos, la distancia del punto P al centro es 6 unidades, mientras que el radio es 4. Por lo que, si la distancia es mayor al radio, podemos concluir que ese punto P es exterior a la circunferencia dada. Graficando, tenemos esta situación de acá. Ven que tenemos circunferencia con centro 4, 2, de radio igual a 4, y nuestro punto 4, 8 se sitúa acá arriba. Bien. Entonces, vamos a ver ahora, en vez de una posición relativa a un punto, la posición relativa a una recta. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? En este caso, en vez de tener una circunferencia y un punto, vamos a tener una circunferencia y una recta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar una de las variables en la recta y la vamos a meter adentro ese reemplazo de, por ejemplo, despejemos y. Ese y lo vamos a meter adentro de la circunferencia y nos va a quedar una función cuadrática. Con esa función cuadrática vamos a sacar las raíces. Yo con el determinante de esa raíz voy a poder sacar si el determinante, recuerden que era b al cuadrado menos 4 por a por c, era mayor que 0, significaba que tenía dos raíces reales distintas. Y por lo tanto la recta va a pasar por esas dos raíces, digamos. Es decir, la intersección entre la circunferencia y la recta. Entonces, como va a pasar por dos puntos de la circunferencia, esa recta va a ser secante a la circunferencia. Ahora, si el determinante nos da igual a 0, quiere decir que vamos a tener una raíz real y distinta, y van a ser iguales, es decir, x1 y x2 van a ser iguales, por eso tenemos una sola raíz. Y lo que va a ocurrir es que por ese punto o esa raíz o esa intersección entre la circunferencia y la recta va a pasar la recta y por lo tanto también la circunferencia, y por lo tanto, como tenemos un punto de intersección, la recta va a ser tangente a la circunferencia. Ahora, si el determinante nos daba menor a 0, teníamos raíces imaginarias. Por lo tanto, eso quiere decir que no va a haber intersección entre la circunferencia y la recta.
Bien, entonces, veamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Nos dan esta circunferencia y esta recta que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? La circunferencia escrita en forma general y la recta escrita también en forma general, porque está igualada a 0. Entonces, para ver la intersección entre esta recta y esta circunferencia, de la recta vamos a despejar o x o y. Generalmente se despeja la variable y. Entonces, esta 2x menos y menos 4, la igualada a 0, vamos a despejar y. Entonces nos queda menos y igual a 4 menos 2x. Lo mismo que decir, si pasamos este negativo para el otro lado, menos 4 más 2x. Esa es la recta, ¿sí? Con pendiente 2 y ordenada al origen menos 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta expresión de la y igual a menos 4 más 2x la vamos a meter en cada y que encuentre dentro de la circunferencia. Como tenemos una sola y, nos va a quedar x al cuadrado más, en vez de y al cuadrado, sería menos 4 más 2x al cuadrado. Menos 4x menos 1 igualado a 0. Hago cuadrado un binomio de este término que tenemos acá y voy a reagrupar las x al cuadrado por un lado, las x elevado a la 1 por otro lado y los términos independientes por otro. Nos va a quedar, esto lo pueden hacer solos, nos va a quedar esta variable, esta función cuadrática igualada a 0. Por lo tanto voy a sacar las raíces. Recuerden que a en este caso va a ser 5, b va a ser menos 20 y c va a ser 15. Por ende podemos analizar el discriminante. 20 sería, el discriminante era b al cuadrado menos 4 por a por c. Es decir, menos 20 al cuadrado menos 4 por 5 por 15. Eso nos va a dar igual a 100. Como 100 es mayor que 0, es decir que vamos a tener dos raíces reales distintas. Y por lo tanto, la recta va a ser secante a la circunferencia. Eso ya lo vamos a saber. Pero ahora, ¿dónde intersectan? Bueno, voy a sacar con la calculadora las raíces de esta función cuadrática. Me va a dar que x1 va a ser igual a 3 y x2 va a ser igual a 1. Bien, esas son las coordenadas en x de los puntos en donde se van a interceptar. Para encontrar la coordenada en y, voy a reemplazar esta x y esta x en la ecuación de la recta. Y voy a encontrar y1 e y2. ¿Sí? Si reemplazo este menos 3 acá, me quedaría menos 4 más 2 por 3. Y nos quedaría que es igual a 2. Y si reemplazo este x2 en la misma ecuación de la recta, nos quedaría que y2 va a ser igual a menos 2. Entonces ya tengo los puntos de intersección. El punto 3, 2 y el punto 1, menos 2. Esos son los puntos de intersección. Como decía, el punto 3, 2 y el punto 1, menos 2 son los puntos de intersección de la circunferencia y con la recta. Quiere decir que este punto 3, 2 pertenece tanto a la recta como a la circunferencia y el punto 1 menos 2 pertenece tanto a la recta como a la circunferencia. Por lo tanto, la recta es secante a la circunferencia. Espero que les haya servido este video. Sigan mirando la teoría del cuadernillo y nos quedaría un último video que es funciones trigonométricas.